San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, es un destino lleno de historia y encanto y fue declarado Pueblo Mágico en el 2012. Cholula es todo un viaje en el tiempo, porque es una ciudad colonial muy famosa por su rica historia prehispánica y su impresionante arquitectura colonial, lo que lo hace un lugar que atrae a visitantes de todo el mundo. El centro histórico de Cholula es un laberinto de calles empedradas, casas coloniales e iglesias barrocas. A lo largo del recorrido hay muchas personas realizando rituales prehispánicos a los asistentes. Obviamente no son gratuitos, también no quieran todo regalado, no mames. En la explanada se presentan los tradicionales voladores de Papantla, que por un par de minutos dejan a la gente con el alma en un hilo y los nervios de punta. Aquí se puede encontrar una gran variedad de tiendas de artesanías, restaurantes y cafés, visitar el Museo Regional de Cholula o recorrer los portales, un paseo obligado para disfrutar de la vida local y probar la deliciosa gastronomía poblana como el mole poblano, las semitas, los chiles en nogada o cualquiera de los muchos platillos que caracterizan y enaltecen a este estado y a México en el mundo. ¿Cómo cuánto tiempo se llevan a hacer Unas 12, 14 horas. Muchas gracias, que le vaya bien. Gracias. Otra actividad que les recomiendo es recorrer una parte de Cholula en el Turibike. Este es un recorrido súper divertido en familia, donde acompañado de botana, bebidas, música y pedaleando pasas un gran rato conociendo un pedacito más de este pueblo mágico. El corazón de Cholula, sin duda alguna, es la Gran Pirámide, la estructura piramidal más grande del mundo, incluso más grande que la pirámide de Giza en Egipto, la cual originalmente medía casi 147 metros de altura. En resumen, si solo hablamos de altura, la pirámide de Giza es la ganadora, pero si consideramos el tamaño total y el volumen, la pirámide de Cholula es la más grande de todo el mundo.
La pirámide fue construida por la civilización prehispánica de los cholutecas, y esta maravilla arquitectónica fue posteriormente cubierta por un templo católico a la llegada de los españoles como una manera de imponer sus creencias y religión, creando en la actualidad una fusión única entre lo antiguo y lo moderno. Este templo es el majestuoso santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Como les decía, este se encuentra ubicado en la cima de la Gran Pirámide, y el santuario de Nuestra Señora de los Remedios es un impresionante edificio religioso que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La entrada al santuario es gratuita y no está permitido grabar ni tomar fotos dentro del recinto, pero pedí permiso para grabar y poder compartir la belleza de este lugar. Su construcción se inició en 1594, pero ha sido reconstruido varias veces debido a diferentes sismos que lo han afectado, como el del 2017, por ejemplo. Es un sitio de gran relevancia religiosa y cultural, y aquí la figura principal de devoción es la Virgen de los Remedios. Se cree que la imagen original fue traída por los españoles durante la conquista y se hizo muy socorrida ya que le atribuyeron numerosos milagros, lo que aumentó su popularidad y a la fecha sigue atrayendo a millones de personas, convirtiéndose en un símbolo de fe y esperanza. La Virgen de los Remedios es considerada protectora y abogada de los fieles, a quien se le pide por diversos favores. En Cholula se celebran grandes fiestas en su honor en el mes de septiembre con procesiones, danzas, rituales, ofrendas a la Virgen y quema de panzones, que son grandes estructuras de cartón con forma humana, además de eventos religiosos que atraen a miles de peregrinos. Durante esta fiesta, los peregrinos realizan un trueque de quesos, frutas y otros productos de la región. La celebración tiene un gran significado histórico y cultural, ya que combina elementos prehispánicos con la tradición católica. Si bien existen otras imágenes y santos dentro del santuario, la Virgen de los Remedios es la figura central y la que da nombre al lugar. Su imagen suele estar ubicada en el altar principal, rodeada de ornamentos y velas. Hay una maqueta bastante detallada de la zona y locales donde puedes comprar algunas imágenes religiosas, agua bendita, veladoras para colocarlas en el altar, así como recuerditos en general de este lugar sagrado. Visitar la Gran Pirámide y el santuario es un recorrido imperdible y muy popular para poder conocer la historia y la arquitectura de Cholula, por lo que suele ser demasiado concurrido y además mucha gente permanece para ver ocultarse el sol desde este punto, lo que me dio la oportunidad y bendición de grabar y ahora poder compartirles un momento que me dejó sin aliento, del que considero es uno de los atardeceres más espectaculares que he visto.